Capítulo 9. Del entusiasmo al desaliento. Nuevo ardor para la acción. Llegó ahora el tiempo de poner en acción la organización de Dios en contra de la organización de Satanás. Como buenos teutones entramos en la lucha con inusitado vigor. Juzgamos que nosotros éramos el pueblo escogido y nos sentíamos como los fariseos del tiempo de Cristo. No era nuestra actitud la que conviene a los humildes siervos de Dios. Antes nos sentíamos hinchados como guerreros y conquistadores. Para nosotros la cristiandad era un fracaso y nos tocaba ir a convertirlos para que viniesen con nosotros a la organización de Dios. En la cristiandad hablaban mucho de Jesús, el Cristo, y nosotros juzgamos que era mejor dejar en paz ese nombre y ensalzar más bien el de Jehová. Éramos así diferentes en todos. Al rechazar el nombre de Cristo, rechazábamos a la vez toda idea de una vida cristiana personal o individual en relación directa con el Padre. Y echamos a los vientos también el concepto de la salvación por la fe en la sangre de Jesucristo, poniendo en su lugar las obras designadas por nuestra organización. Así en realidad de verdad vinimos a ser la organización de Jehová, y en nombre y práctica nos indujeron a descartar a Jesús, el solo nombre dado a los hombres debajo del cielo en el cual podemos ser salvos. Se declara el combate. Animados así empezamos a hacer la guerra de mil maneras, seguro como estábamos de que Dios estaba de nuestra parte en esta organización, porque éramos la organización de Dios y fuimos con ímpetu a todas partes, a la iglesia de los de afuera, a las plazas, a las calles, a los hogares, llamando de puerta en puerta y circulando libritos y tratados a millares. De ese modo, según las palabras de la Escritura, tornamos la batalla hasta la puerta. Al intensificarse el combate nos vimos atacados por todas partes, nos echaron en prisión, nos arrastraban a los juzgados y nos rodeamos de mil dificultades, pero todo nos parecía bueno porque sufríamos por una causa noble y santa. Nosotros éramos de Dios y ellos, nuestros enemigos, eran de la organización satánica, y eso nos hacía sentirnos como privilegiados. Aprendí que cuando se lucha no hay que tener escrúpulos de conciencia, sino que todo es lícito en la guerra. Nos hallamos en el fragor de la batalla y nos gloriábamos de ello. Por ese tiempo aparecieron las tropas de asalto y aunque no eran fuertes, se alimentaban con la violencia. Se nos echaron encima acusándonos de ser propagandistas enviados por los Estados Unidos y no tuvimos miedo de ello, sino que atacamos con fiereza. Los católicos trataron de echarnos fuera de la fanática Bavaria, pero todos unidos los rechazamos con violencia. El odio con que nos combatían sirvió para cerrar nuestras filas. Se despertó un vivo interés por nuestra causa y nosotros fuimos considerados como verdaderos mártires. Con todo esto se hizo muy fuerte nuestro partido y se vendían nuestros libros como pan caliente. Circulaban nuestras publicaciones por millones y reclutábamos los convertidos a millares. La organización de Dios estaba en marcha. Pescando en aguas revueltas, la República en Alemania iba de mal en peor. La democracia que se nos impuso por el Tratado de Versalles repugnaba a los alemanes porque consideraban la República como señal de su derrota. Los comunistas tiraban por un lado, los nazistas por el suyo, y en medio nosotros sembrábamos nuestra semilla entre los que deseaban estar en paz y volver a tiempos normales y serenos. Echábamos nuestras redes en las aguas revueltas de la población de Alemania. Nos erigimos en campeones de este grupo de los germanos que deseaban vivir sin agitaciones ni violencias. A no haber sido por Hitler, que lo dominó todo, sin duda el país entero de Alemania hubiera llegado a ser el primero ganado totalmente para los testigos de Jehová, como un estado de la organización de Dios. Nuestra obra se paralizó, pero pudimos dar a Brooklyn el modelo por el cual pueden regirse cuando se presente la oportunidad. La producción en cantidad. La producción de nuestras obras, así pequeñas como grandes, vinieron a alcanzar un resultado admirable tanto en los millones de libros y tratados que salían de nuestras plantas como por la ganancia. Libritos que salían costando 4 centavos los vendíamos a 35 centavos en Brooklyn, y en Alemania costaban 12 pfennigs o peniques y se vendían a 100 marcos.
No empleábamos dinero de nuestros recursos acumulados, sino que cogíamos dinero en préstamos de los hermanos pidiendo bonos y más bonos. Así nos excusábamos de rendir informes de finanzas. La planta tuvo tanto éxito en Alemania que de Brooklyn vinieron órdenes para que nos encargásemos de Polonia, Checoslovaquia, Rumania y Austria, y nos nombraron impresores para los países escandinavos. Mi opinión particular es que, al no haber sido por la Guerra Mundial que comenzó en 1939, estábamos en camino de ganar a toda Europa para la Torre del Vigía. La guerra interrumpió todo y dio al traste con nuestros planes de desarrollo y de conquista. Al presente, si no se toman fuertes medidas por las varias naciones del mundo, pueden muy bien llegar a dominar a los Estados Unidos con la doctrina de los testigos de Jehová y extenderse a África y a América del Sur y el Asia y Europa, de modo que adoctrinamos a toda Alemania antes de 1939. En Brooklyn aprovecharon no poco con nuestros métodos empleados en Alemania. Por fin establecieron un colegio de Galaad en Lansing, estado de Nueva York. Este colegio es tan importante para los testigos de Jehová como Eton y Cambridge para la diplomacia y la ciencia política en Inglaterra. Metido en dificultades. Acostumbrado como he estado a pensar en voz alta, pronto me vi en dificultades en Betel. Mi propio juicio me dictaba el derecho de expresar mis opiniones, pero no tardé en ver que se me sentenciaba a callar. La consigna era de hablar poco en respuesta a las preguntas que se me hicieran a la hora de estar sentados a la mesa. Cuando me obligaron a formar una lista de personas que juraran quedarse en Betel, omití y guardé silencio de muchos que se negaron a firmar. Un día me dijo el jefe que sabían todos mis manejos y yo creo que hasta adivinaban mis pensamientos. Cadáver Georsan, obediencia ciega o como muertos, era la única ley que había que seguir. El gobierno puede excusar a los que tienen objeciones de conciencia para negarse a ir a la guerra, pero los testigos de Jehová por nada excusarán a nadie que se niegue a obedecer a pie juntillas todos sus decretos y sus órdenes. Esa era la guía de conducta de la organización de Dios. Hasta este día, el que se negare a obedecer en lo más mínimo las órdenes que emanan de la oficina en Brooklyn y se le tilda de mal siervo, sin misericordia y sin más remedio, se condena al que se hace reo del delito de flagrante desobediencia. Yo era un buen joven y no me condenaron al punto, pero me dieron una fuerte advertencia. Inquietudes en Betel. Estábamos en vísperas de una revolución en Magdeburgo, en nuestras propias filas. Había un descontento general. Teníamos buenas habitaciones con baños y otras comodidades que nos eran desconocidas, pero estábamos sujetos a unas reglas, como meros títeres que nos movíamos cuando tiraban de los hilos, y con el deber de trabajar 6 y a veces 7 días de la semana, amén de asistir a 3 reuniones o más que nos imponían semanalmente. La organización se hacía más fuerte porque tenía un éxito jamás soñado con la venta de libros a millones, las prensas trabajando sin cesar y todo caminando a las 1000 maravillas. El director de Betel tenía espías y nos decía: apenas dicen ustedes o hacen alguna cosa, viene a mi conocimiento sin tardanza. Así pues, ni le digan ni lo hagan. Nuestras faltas grandes o pequeñas se guardaban en un archivo y nos medían con esos papeles cuando llegaba la necesidad de sujetarnos a un castigo, una vejación o reprimenda. El director era cada vez más fuerte y nos tenía a todos en sumisión. Cuando él se veía luciendo costosos trajes, camisas de seda y calcetines de superior calidad, contrastaba con nosotros pobres empleados que nos vestíamos con artículos humildes de algodón. Si él viajaba, iba en los mejores aviones, en trenes lujosos o en su carro Mercedes y con chofer. En cambio, nosotros íbamos siempre en tercera clase y otras veces en peores condiciones de transportación. Él se iba a viajes sin dar explicación de su ausencia, que a veces se prolongaba por 2 semanas. Todas estas cosas agriaron nuestro ánimo y nuestro disgusto llegó a oídos del juez en Brooklyn. Los espías que tenía el director en Brooklyn le avisaron antes que el juez tomara medida alguna contra él. De pronto se fue a Bucarest, en Rumania, para defender a algunos hermanos, y lo hizo con tanta exigencia que él mismo fue arrestado y echado en prisión. El juez vino a librarlo y no se dio cuenta que todo era un plan del director para librarse de las quejas. El juez echó
todo en olvido y las cosas siguieron su curso. Poco después, nuestro fiel director se volvió enemigo de la sociedad. Mi disgusto. A principios del 1927 me sentía disgustado con la organización. Sentía verdadera tortura en mi alma por la supresión total de mi pensamiento cristiano y por la regimentación y dureza con que me sentía dominado por la torre del vigía. Decidí volver a América y, válido de mi certificado de nacimiento y demás papeles de mi ciudadanía, volví a mi patria después de 13 años de ausencia.